Ya reinició. Ajá. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Todo lo bueno. Qué bueno, qué dicha. Ah, mía, que yo no saqué esta hora. Déjeme ni paso la lista y ya empezamos.
Bueno, antes de empezar, quiero decirles que he recibido muy poquitas redacciones de esta semana, tanto de esta semana como de la semana pasada. Hay una persona que me envió, vamos a ver, Carla, no sé si ya se conectó, Carla Figueroa. Sí, señora, buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. Carla, me llegó solamente una imagen, entonces para que lo revises ahí. Hay otros que les revisé la de la semana pasada y ya me enviaron la de esta semana con las nuevas correcciones y eso está muy bien. Entonces, Profesora, disculpe, entonces tienen que ser dos. em, la redacción tiene que ser de 300 palabras, entonces tenés que cumplir con eso y con la estructura. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Ok, muchas gracias. Bueno, em, bueno, les decía que la redacción no es obligatoria, ¿verdad? Entonces, no es obligatoria, pero al final de cuentas, solamente a ustedes les va a afectar si cumplen o no con la redacción, porque van a tener mejoras o todo lo contrario, van a llegar al examen y no van a saber hacer una redacción ni saber con qué tienen que cumplir o de la forma en la que la tienen que hacer. Entonces, hay que, hay que tratar de cumplir, aunque sea una vez cada 2 semanas, no importa que sea todas las semanas, pero es que por lo menos lo cumplan. Nada más ahí para recordarles eso. Tengo a Abraham que tiene una pregunta. Sí, profe, es que hasta ahora me di cuenta yo de eso porque yo no estuve en la primera clase. Ujú. Entonces, o sea, ¿cómo tiene que ser la redacción de un tema O- cualquiera o Ajá, usted pone no. un tema? Yo ya, vamos a ver, voy a hacerlo una vez porque si no, se me olvida. Te voy a reenviar todo lo que está en el grupo antes de que iniciaras y ahí están los ejemplos de redacción, los temas, la presentación de cómo se hace y los archivos de la clase de hoy y de la clase de la otra semana, porque no creo que nos dé chance de ver el paradigma hoy o completo. Entonces, ahí ya te lo reenvié todo. Hay un documento que se llama Práctica de Composición y Ortografía, que es una práctica, valga la redundancia, del folleto de examen. Así es como viene el folleto de examen. Ahí vienen unos temas en ese que dice Práctica de Composición y Ortografía. Este es el que tienen que tomar, elegir alguno de esos 4 temas que vienen ahí. Ahí también te lo marca el grupo. Ok, gracias, profe. Bueno, igual ves los documentos que pertenecen a lo de redacción, ves el video de la primera clase, porque la semana pasada tuve un problema, entonces no hubo clase, pero solamente está la primera. En esa primera sí expliqué todo lo que tiene que ver con redacción y lo ves, y si tenés alguna duda, alguna consulta con algo que no entendas, entonces me decís nada más para que me ¿Está bien, puedas profe? presentar una redacción la otra semana. Ok, Listo, muchas gracias. con gusto. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el verbo, verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cómo vamos a saber si un verbo es irregular o cuando un verbo es regular? Vamos a ver otros elementos o accidentes por los que pasa el verbo. Y si nos da tiempo, empezamos a ver el paradigma verbal. El paradigma verbal, como lo dije en la primera clase, es un tema bastante extenso y tal vez un poco complicado para algunos, pero yo ahí les voy a dar algunos tips o algunos consejos para que se les haga un poco más fácil a la hora de reconocer los diferentes tipos de tiempo en el examen y se les haga más fácil este tema. Igual lo vamos a practicar bastante, entonces eh, está en el cronograma, está para dos lecciones ese tema, entonces no hay problema, si vamos a tener tiempo. También por eso no quise presionarlos tantos, porque bueno, al final de cuentas fue culpa mía por lo que no tuvimos la clase anterior,
pero ustedes tampoco se van a ver afectados porque, como les dije, yo antes de iniciar un grupo siempre me hago un cronograma. Igual no sé si quieren que se los envíe para que sepan qué tema vamos a estar viendo cada día. Ese cronograma igual varía porque puede que con un tema nos alarguemos más de lo previsto, pero en ese cronograma teníamos 2 lecciones de solamente puro repaso, que son las últimas 2, solamente resolver exámenes. Entonces, no se van a ver perjudicados por la clase que faltamos, bueno, que no pude dar la semana pasada, para que lo tengan ahí en claro. Profesora, Ajá. bueno, bueno, yo es que esta es la primera clase, hasta hoy entro. Entonces, ¿Cuál bueno, es su ahorita nombre? Roberto Bonilla. ¿Perdón? Roberto Bonilla, Roberto. correcto, sí. Ah, ok, mucho gusto, Roberto. Sí, igual como Abraham creo que es que ya lo tenía en otro grupo, ¿verdad? Sí, profe. Ajá, entonces, igual que Abraham, ya les envié los documentos y todo lo que lo que yo les había enviado en el grupo antes de que ustedes ingresaran. Entonces ahí ya tienen todo completo y tienen el link de la grabación de la primera clase. Igual con redacción, véanse muy bien el video porque en el video explico todo. También los documentos y si tienen alguna duda o pregunta con respecto a eso, Roberto, entonces me la haces y yo te explico por WhatsApp, no hay problema. Y para la otra semana, ojalá presentar su primera redacción con alguno de los temas de ese documento que les marqué ahí. Ah, ok, listo. Profesora, sí, era más que todo para preguntar por el primer video de esa primera clase. Ujú, ujú. Sí, ahí ya les envié el link. Ok, entonces, ¿qué es el verbo? El verbo son acciones que las personas, vamos a ver que alguien está tratando de ingresar. Ok, Stephanie. O Steph. Profe, ¿cómo estás? Hola, Sí, Stephanie, Steph. vieras que yo soy nueva. Entonces también te iba a decir lo mismo que los compañeros, si me podías enviar a mí toda la información. Y también te iba a decir, si por favor, es que yo soy de Guanacaste. Okay. Entonces, los demás profesores ya saben, me envían todo, digamos, el material complementario para yo imprimirlo, porque la impresora en Guanacaste está a 2 horas de mi alcance. Entonces, estaba esperando nada más esta clase para ya poder ir mañana a imprimir todos los materiales. Ok, entonces, te mandan los materiales de la clase. Me mandan, digamos, todo el material complementario con el que vamos a trabajar. Ok, entonces, bueno, ahorita lo que yo tengo listo ya son lo de los archivos de la clase de la primera clase, la de hoy y la de la otra semana, que es todo lo del paradigma. Entonces, no sé cuándo volvés a ir. Digamos, yo estaba pensando nada más en recibir la clase suya, explicarla para que usted me enviara todo y poder ir mañana. Pero bueno, ¿usted cómo lo trabaja? ¿Por clase vas haciendo el material? Ajá, por clase, pero yo siempre les envío el material temprano. Lo que pasa es que hoy no se los envié porque ya lo tenían desde la semana pasada. Pero igual, Okay. si me Usted das no chance, maneja. yo te listo el material durante la semana y para que ya el fin de semana ya tengas todo el material posible de todas las clases. Ay, sí, se lo agradezco. Igual lo que Por mi yo paso, situación. igual lo que yo paso son las mismas presentaciones que proyecto acá y si viene alguna práctica por aparte. Pero, Okay. pero todo lo que vemos acá es lo mismo que yo les voy a pasar por WhatsApp. Ok, está bien, profesora, muchas gracias. Todos los que están ahorita nuevos, Roberto, Abraham, Stephanie, Kevin, ya están en el grupo. ¿O todavía falta alguno? Sí, a mí me metieron hace un par de horas. Tengo a 2 que ya ingresaron. Sí, yo creo que ya los tengo los 4 acá. Entonces ya todos
deberían de tener el material que vimos la primera clase y el material de la clase de hoy. Y el link para ver la grabación de la redacción. Entonces, véanse por favor ese video, chicos, porque es muy importante. La redacción es el 50% del examen. Es 50% redacción, 50% marco con X. Entonces, es bastante puntaje. Obviamente no es suficiente con solo el marco con X. Entonces, por eso les insisto en que vamos a estar haciendo una redacción semanal. Yo les voy a estar mandando los temas. Ya hoy les envío nuevos temas porque la semana pasada trabajaron con el del archivo y esta semana también. Entonces ya hoy les envío temas nuevos para la otra semana. Para que lo tengan ahí presente, igual vean el video y si tienen alguna duda me dicen. Yo con mucho gusto les ayudo por WhatsApp. Listo. Entonces, el verbo, como les decía, son acciones. Correr, cantar, bailar, caminar. Todas esas palabras son verbos, pero pueden clasificarse en verbos regulares o verbos irregulares. Cuando nosotros llamamos que un verbo no tiene ninguna conjugación, es decir, que no está conjugado en ningún tiempo o en ninguna persona, ese verbo va a tener terminaciones como ar, o ir, porque no tienen ningún tipo de conjugación. ¿Ok? Ar, o ir son las terminaciones de verbos que no están conjugados o que le llamamos terminaciones en infinitivo. ¿Cuándo va a estar un verbo en infinitivo? Cuando tiene alguna de estas terminaciones. Ar, ir, y que no van a estar conjugados. Entonces, por ejemplo, el verbo amar o el verbo temer son verbos que en este momento están en infinitivo porque no están conjugados en ninguna persona o en ningún, en ningún tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le quitamos esa terminación al verbo y lo empezamos a conjugar? Por ejemplo, en el verbo amar, si le quitamos la terminación ar, nos va a quedar am. A eso que nos sobra al quitarle la terminación, le vamos a llamar raíz. Ok, entonces esos van a ser los primeros dos pasos. Cuando un verbo tiene las terminaciones ar, o ir, van a ser verbos en infinitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que son verbos que no tienen conjugación, que no están conjugados en ningún tiempo y en ninguna persona. Ahora, cuando nosotros le quitamos a esos verbos las terminaciones, nos van a quedar la raíz. Con esa raíz es con la que nosotros nos vamos a dar cuenta si un verbo es regular o es irregular. ¿Cuándo va a ser el verbo regular? Cuando esa raíz se mantenga. Que a la hora de conjugarlo en todos los diferentes tiempos y en todas las personas, el verbo no va a tener una raíz distinta. Entonces, lo conjugamos ahí en segunda persona. Él amó. ¿Se mantiene la raíz? Sí. Sí, entonces va a ser un verbo regular. Ellos amaron, ahí lo estamos conjugando ya en otra persona, en tercera persona. Se mantiene la raíz. Nosotros amamos, también se mantiene la raíz. Y si lo seguimos conjugando en los diferentes tiempos y personas, la raíz siempre se va a mantener. Entonces, quiere decir que el verbo amar va a ser un verbo regular. Ahora, tenemos el verbo temer. ¿Cuál es la raíz del verbo temer? Tem. Ten. ¿Por qué? Porque le quitamos al infinitivo la terminación er. Entonces, si esa raíz se mantiene,
al conjugar los distintos en tiempos o personas, va a ser un verbo regular. Yo temí, se sigue manteniendo la raíz tem. Ellos temieron, se sigue manteniendo la raíz tem. Entonces, el verbo temer va a ser un verbo regular. En el examen, cuando vayamos a resolver el examen, van a ver que a ustedes ya les van a poner los verbos conjugados. Entonces, hay que hacer todo lo contrario. Acá estamos agarrando el verbo en infinitivo, le quitamos la terminación para poder ver si es regular o irregular. En el examen ya van a venir los verbos conjugados, es decir, que nos van a poner cuál de los siguientes verbos es un verbo regular y nos ponen los verbos conjugados. Amaron, temieron, comieron, pusieron, nos ponen ya los verbos conjugados. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Si nos están poniendo el verbo pusieron, tenemos que poner ese verbo en infinitivo, es decir, con la terminación ar, er, ir. ¿Cuál es el infinitivo de pusieron? ¿Cuál es el Poner. poner? Ajá, entonces nos vamos a devolver, ponemos el verbo en infinitivo, le quitamos la terminación para saber cuál es la raíz y empezar a conjugar, a ver si esa raíz cambia o no cambia. Eso ya es en el momento del examen. Vamos a ver unos ejercicios más adelante para que vean a lo que me refiero. ¿Ok? Ahora vamos con los verbos irregulares. A los verbos irregulares son todo lo contrario. Si cambia la raíz. Entonces, vamos a ver. Al verbo caber, si le eliminamos la terminación er, tenemos que su raíz va a ser cap. Entonces, a la hora de conjugarlo, tenemos que ver si esa raíz se cambia o no cambia. Pero si yo digo, yo quepo, la raíz cambia totalmente. Vean que ya no se respeta nada, cambia totalmente. En vez de cap, ya ahí cambia a quep con Q. Entonces se cambia totalmente. Con solo una vez que la raíz cambie ya es irregular. Porque vean que en el segundo ejemplo dice tú cabes. Ahí sí se mantiene la raíz. Pero ya vimos que con una persona distinta, con la primera persona, sí cambia. Entonces, con solo una vez que cambie la raíz, no va a ser ya un verbo regular. Va a ser irregular. Ahora, hay algunas excepciones, como el verbo salir. Y eso quiero que lo apunten ahí, porque es un ejemplo que siempre viene y se confunde. El verbo salir es irregular. El verbo salir es irregular. Y tenemos otros verbos irregulares como hacer, tener y poner. Esos son algunos otros verbos irregulares, aparte del de salir. Yo les envié un documento donde vienen diferentes verbos clasificados en regulares o irregulares, son una lista. Entonces, por lo menos para que ustedes le den una ojeada, porque es imposible que se aprendan todos esos verbos, pero que le den una ojeada y sepan cuáles pueden ser regulares, cuáles son irregulares. ¿Dudas con este tema? ¿Cómo saber si un verbo es irregular o regular? Profe, ¿será que puede explicar eso de los irregulares otra vez? ¿Regulares o irregulares? Irregulares. Es casi lo mismo, ¿verdad? Ajá. Ok, denme un chance que están llamando a la puerta. Ya, sí.
Listo, disculpen. Ok, ¿cuándo va a ser un verbo irregular? Antes de saber si un verbo es regular o irregular, tenemos que saber cómo identificar la raíz de un verbo. Entonces, ¿por qué la raíz? Porque todo depende. Si la raíz no cambia al conjugar, va a ser un verbo irregular. Si la raíz sí cambia, va a ser un verbo irregular. ¿Cómo sabemos cuál es la raíz de un verbo? Tenemos que quitarle la terminación ar, er, ir al verbo y lo que sobra es la raíz. Entonces tenemos el verbo caber, que está en infinitivo. ¿Por qué? Porque tiene la terminación er y no está conjugado en ningún tiempo ni en ninguna persona. Si le quitamos la terminación er, nos queda cap. Esa va a ser la raíz. Entonces nos vamos a basar en esa raíz para saber si el verbo es regular o irregular. Si a la hora de conjugarlo esa raíz cambia, es irregular. Si no cambia, va a ser regular. Entonces, vea que ya con solo conjugarlo en la primera persona, que es yo quepo, cambia totalmente la raíz. Entonces, con solo una vez que cambie la raíz, va a ser irregular. En cambio, si Ok, lo ahora sí. cambiamos a la segunda persona tú cabes, sí se mantiene la raíz, pero ya hubo una en una persona que sí cambió. Entonces, con solo una vez que cambie, ya es suficiente para que el verbo sea irregular. Aunque aunque en las demás personas o en los demás tiempos no cambie. Entendido. Ok. Ahora, ¿qué van a hacer? Cada uno va a escribir 2 oraciones con verbos regulares y 2 oraciones con un verbo irregular. Obviamente me ponen a la par o antes de poner verbos irregulares y las 2 oraciones, verbos regulares y las 2 oraciones. ¿Ok? ¿Para qué esto? Primero, porque como algunos no me han mandado redacción, quiero saber cómo es su caligrafía y cómo es su ortografía. Entonces, cuando hacen las oraciones, me lo envían al grupo para empezar a revisar y saber si el verbo que escogieron para irregular, sí es irregular. ¿Está claro? ¿Está claro el ejercicio? Correcto, correcto. Ok. Profe, disculpe, ¿es de tarea o ya? No, ya es trabajo en clase. Ah, ok, ok. Entonces, 2 oraciones con verbos regulares y 2 oraciones con verbos irregulares. Cuando lo terminan, me lo mandan al grupo para ir revisándoles. Obviamente, cuiden la ortografía y caligrafía. Profe, vieras que es que yo ahorita no estoy en la casa, entonces se andaba haciendo mandado y no ando, o sea, ni lapicero, ni hoja, ni nada, entonces no sé si se lo paso ahora cuando llego a la casa. Sí, está bien. Hacelo ahora. Me lo podrías hacer por mensaje, pero no podría conocer ni tu ortografía ni tu caligrafía, y como en el teléfono te lo va a corregir, entonces Sí, mejor exacto. sí me lo mandas ahora. Ujú. Sí, yo apenas llego, yo se lo paso, porque ahorita no he llegado, entonces, ahí Perfecto, no cualquier hay cosa yo se problema. lo paso. Entonces, como en unos 15 minutos, lo mucho, ya empiezo a revisar.
Chicos, para los que se conectaron hasta hoy, para recordarles a los demás, recuerden que la reunión se va a cancelar a los 40 minutos. Entonces, cuando cierro, me dan un chance nada más de guardar la grabación e ingresan al mismo link, perdón.